Ya, ya está grabando. Bueno, el día de hoy, chicos, vamos a hablar sobre el paciente difícil. Quería empezar la clase preguntándole para cada uno de ustedes qué sería el paciente difícil. A ver, María Alejandra Méndez, para usted, ¿quién sería un paciente difícil de entrevistar o de tratar? Sería un paciente que no colabore, ¿no?, con la información que se le pide o Ya, que da información falsa que no es correcta. y hay pacientes que mienten, eso es cierto, y cuestan, ¿no? Hay que contrastarlo, ¿no? Y hay que tener técnicas, ¿no? Para contrastar, eso es verdad, un paciente difícil. María Angélica Vallejo, para usted, ¿quién sería un paciente difícil de entrevistar o tratar o que usted lo vea y diga, ay, no sé, ¿me entiende? O sea, que le cause alguna dificultad o algún conflicto interno, algo, ¿no? Que piense que le sea difícil. Bueno, María Angélica parece que está con problemas de audio. A ver usted, Melanie Aileen Vargas, ¿me podría decir para usted qué sería un paciente difícil? Sería un paciente que no está satisfecho, que muestra que no va a colaborar con lo que el médico diga, Ya, este, está bien. impulsivos. Impulsivos, claro. Sí, los impulsivos no dan, o sea, te dan una impresión de miedo. A ver, Rubén, lo vi que estaba levantando la mano o fue por eso. Quería participar, Rubén. Sí, buen día, doctor. ¿Cómo estás? Bueno, digamos, para mí un paciente difícil sería un paciente, se podría decir, un poco agresivo Ya, y un paciente agresivo, sí. que, que no coopera, digamos, ¿no? Con el protocolo que hay que seguir. Exactamente. Sí, el paciente agresivo es un tipo de paciente difícil y vamos a hacer una clase específicamente la próxima semana con pacientes agresivos y urgencia psiquiátrica, porque ya es un tema más allá, ¿no? Es una dificultad más. El paciente, por ejemplo, suicida, el paciente agresivo, son pacientes que requieren un poco más, entonces les voy a dar una clase específica de ese tipo de paciente que la voy a programar y no les quiero adelantar nada para que se queden con la incógnita y con la sorpresa y con las ganas de verla. Pero la próxima semana vamos a ver de eso, pero sí, evidentemente es un paciente que a muchos, a mí igual cuando entré en psiquiatría, uno de mis grandes miedos era eso, ¿no? Un paciente que me toca agresivo, ¿qué voy a hacer, no? O sea, es la pregunta que todos nos decimos, ¿no? Porque muchas veces actúa muy rápido y uno dice, ¿qué hago, no? Entonces, evidentemente es un paciente que uno piensa bueno, no solo piensa, sino que es un paciente agresivo. Bueno, la que me falta es Marciana porque creo que Jean-Pierre, si no me equivoco, ya entró el martes. Marciana, no sé por qué no me está queriendo conectar. Le voy a preguntar porque creo que no es... no, pero la anterior clase estuvo... Bueno, seguro le está fallando el internet. Bueno, a ver usted, Julio César Rodríguez, ¿para usted qué sería un paciente difícil? Buenos días, doctor. Mm, Bien. Bueno, un paciente difícil, como ya lo dijeron, ¿no? Es el que no quiere colaborar y cuando se les pregunta, pues simplemente no responde o ignora la pregunta. O al doctor lo que le está haciendo, ¿no? ¿Habría algún tipo de personalidad, un tipo de paciente que a usted sí, por ejemplo, pensaría que se le hiciera más difícil que otro, aunque no sea, aunque colabore? Porque también hay esa pregunta, ¿no? De que hay pacientes que colaboran, pero con nosotros no van a... ¿Hay alguno de aquí que sintiera que hay un tipo de paciente, no solo Rubén, para todos, que a pesar de que les colabore, o sea, desde que lo ven, ya ustedes creen que ese paciente les causaría, digamos, como un rechazo? Porque puede pasar. Es que esta clase es para hablar de eso, no solo del paciente, sino de lo que a nosotros nos puede producir
¿no? Porque muchas veces lo que para mí es un paciente difícil, para otro médico puede ser un paciente sencillo, ¿no? Entonces también viene a ver ser nuestra individualidad, ¿no? ¿Habría alguno que ustedes crean que para ustedes sería específicamente un tipo de paciente que les cause conflicto? Bueno, entiendo que tal vez no lo han pensado mucho, pero en la práctica créanme que van saliendo esas cosas, y por eso es bueno que lo vamos hablando y vamos viendo que es un paciente difícil para nosotros. A ver, usted, Sofía Áñez, ¿me podría decir qué sería un paciente difícil para usted, para entrevistar, que le cause conflicto? Buen día, doctora. Buen Creo día. que un paciente que esté insatisfecho con todo, agresivo también, como ya dijeron, histérico, que no escucha y que también cree que sabe todo, ¿no? Mm. El paciente que cree que sabe más que nosotros, ¿no? Sí. Y es complicado ese paciente, ¿no? Ya, está bien, Sofía, gracias. ¿Usted, Vivian Janet, para usted qué sería un paciente difícil? Buen día, doctora. Buen día. Eh, para mí los pacientes difíciles son las personas que no escuchan, Ujú. las personas con doble personalidad. Ya. ¿A qué se refiere a ver con doble personalidad? Vivian, a ver, para que me dé una idea, porque puede ser que yo tenga un concepto y usted tenga otro, ¿no? Mm, con doble personalidad, yo me refiero que por rato están bien, por rato no. Ya, que sea cambiante, ¿no? Sí, Inestable, ya, entiendo. Eso diría más mm, más que en la personalidad, en el estado de ánimo. sí. Ujú. Porque doble Mm, personalidad sería otra cosa. Pero le entiendo, ese paciente de que en un momento te habla bien y de repente uno no se da cuenta y te está gritando, se enoja de la nada, lábil emocional, sí es un paciente complicado. sí, Ya. doctora. De todas maneras lo vamos a ver eso más allá en las distintas partes y en psiquiatría lo van a ver un poquito más el tema de personalidad. Usted, su lady, ¿qué sería para usted un paciente complicado? Buenos días, doctora. Buen día. Sería un paciente que no colabora, ¿no? Podría ser también un paciente que no viene por su voluntad, digamos que lo obligaron y que por eso tal vez, o sea, no quiere estar con el doctor, no quiere estar en consulta, entonces nos va a Eso, brindar información errónea. ese es un tema. Y Hay pacientes que llegan olvidados. Sí, dígame. sí, es eso. Ujú. Sí, va a disculpar que la corté, pero de verdad que eso es un tema, su lady, de que hay pacientes que llegan hasta por causas legales o porque la familia lo está llevando a la fuerza. Este es un tema que no siempre nos colaboran o tienen problemas. A nosotros nos ha tocado pacientes que, por ejemplo, están en su internado y en realidad lo mandaron los jefes, ¿no? Y ellos no estaban de acuerdo, ¿no? Y nos decían, ¿no? Es que no es lo correcto también que nos traigan hasta acá, ¿no? Que lo llevaron primero al psicólogo, no funcionó, lo mandaron al psiquiatra. Bueno, fue un caso, pero evidentemente los pacientes, hay que, mi táctica fue, mira, si vos no, yo no te voy a obligar a nada, si vos querés charlar, bien, si no y como que fue, después volvió la persona y colaboró, ¿no? Porque no se sintió obligada por mi persona, ¿no? Porque evidentemente, hay temas y temas, ¿no? Pero hay otro tema que son más legales, por ejemplo, y usualmente cuando la familia los demanda igual son bien hostiles, ¿no? Entonces, usualmente ya van para internación y ahí ya lo vas evaluando
no solo con el lenguaje verbal, sino el no verbal, y vas observando también su comportamiento en grupo, ¿no? Y esas cosas. Ya empezás, tenés que observar algunas veces, le preguntás igual y pones con su hostilidad y todo en la historia. Y tratás obviamente de no estar sola con él, pero no necesariamente que vaya obligado significa que esté agresivo, ¿no? Hay pacientes que van obligados, pero no son nada agresivos, ¿no? Simplemente te dicen, yo no quiero estar aquí, punto, ¿no? Y me están obligando, pero como es legal, ni modo, ¿no? Pero por lo menos puedes tener una mínima conversación sin que estés en riesgo, ¿no? Y ya empezás a observarlo, cómo se comporta en el grupo, empezás a hablar a los familiares por qué él está ahí, ¿no? Y ya le empezás a explicar, ¿no? Lo que también, más o menos lo que te han pedido y lo que vos tenés que trabajar con él y lo aconsejas también, ¿no? Qué sería lo mejor. Ellos también usualmente pueden pedir asesoramiento por abogados, ¿no? Entonces el abogado también los asesora, entonces depende del caso. Pero sí son pacientes mucho más complicados, ¿no? Entonces, sí es un tipo de paciente difícil. Yo les he preparado, chicos, un video que es un psicólogo en realidad lo que lo explica el paciente difícil, y lo explica tanto de los tipos de personalidades de los pacientes que podemos encontrar, como también de la parte médica, lo que podemos sentir los médicos, porque los médicos tenemos sentimientos, ¿no? Tenemos que aprender a regularlos, como lo explica muy bien en el video. Me pareció muy interesante, les voy a pasar también el link o el enlace de YouTube, y vamos a respetar el derecho de autor, ¿no? Porque este video no es hecho por mí. Entonces yo les voy a pasar la información del que hizo el video para que ustedes puedan entrar y verlo por ustedes mismos y ver el autor del video, ¿no? Pero es muy interesante, me gustó mucho su explicación, entonces voy a tratar de compartírselos y por favor les pido que me avisen si el audio no se escucha, que ya sabemos que algunas veces pasa, ¿no? Espero que estén bien. Para la clase de hoy tenemos pensado trabajar con paciente difícil, un tema interesante que buscamos reflotar en este momento para poder vincularlo también con otras cosas que venimos trabajando, poder relacionarlo en un punto con personalidades pertinentes, por ejemplo, o trastornos de personalidad, porque dentro del tema paciente difícil nos encontramos con la posibilidad de pensar determinadas características de ese paciente, poderlo agrupar en función de ciertos patrones o cierta tipología, y a partir de eso también identificar esas características que se presentan, que hace o que puede hacer que trabajar con ese paciente sea más exigente, sea más desafiante o sea más complejo, ¿sí? Eso vendría a ser por un lado. Por otro lado, otro tema con el cual podríamos vincular también esta clase, podría llegar a ser con proceso de cambio. Sobre todo en esto de poder pensar cómo trabajar con una persona, pero al mismo tiempo esto de cómo el otro me impacta a mí. Y digamos qué consecuencias genera ese otro en mí como persona, ¿sí? Eso es como la introducción. Ahora les voy a compartir pantalla y vamos a trabajarlo en más detalle, ¿sí? Bien, paciente difícil. Fíjense ustedes que arrancamos como con esta imagen, ¿sí? Una imagen circular y de mutua, digamos, o sea, se afectan mutuamente, ¿sí? Hay una cuestión de ida y vuelta en la relación entre el profesional y el paciente, o el profesional y el consultante.
¿Por qué a mí me interesa siempre iniciar con esta imagen? Porque no me parece, digamos, obviamente, ni práctico ni del todo inteligente suponer que la relación con un paciente siempre es de ida, ¿sí? Como que yo, profesional de la salud, estoy ubicado en determinado lugar y la relación siempre es hacia abajo. Y como que nunca vuelve nada. Por eso es que yo planteo esta especie de círculo desde el vamos. Porque, como dice la diapo siguiente, en la relación profesional-paciente nos encontramos con una actuación técnica, pero al mismo tiempo con una interacción humana. Es una interacción humana específica, es una interacción humana encuadrada en un rol determinado, es una interacción humana con un fin y un objetivo y reglas específicas, pero no deja de ser una interacción humana. Y en una interacción humana, ¿qué tenemos? Tenemos dos personas relacionándose, dos personas sintiendo, dos personas pensando. Entonces, es como medio artificial creer que el otro no me va a afectar en alguna medida, que alguna emoción mía no se va a activar en esta relación con el otro. Estas emociones pueden ser, digamos, desde una mirada dimensional, pueden ser menos intensas, más intensas, también en función de mis propias características como persona. Yo puedo saber regular esas emociones o desregularme por esa emoción y reaccionar. Ahí es donde también abrimos un abanico muy amplio de opciones, pero si vamos a lo conciso, tenemos esto, es una actuación técnica, ¿sí? Sería un psicólogo haciendo de psicólogo con su paciente, un nutricionista haciendo de nutricionista con su paciente, un médico haciendo de médico con su paciente. Tenemos esa especificidad de rol, pero tenemos este aspecto de la interacción humana. Y acá es donde nos encontramos con esto de la clave de poder pensar el paciente difícil, porque como lo voy a explicar dentro de un rato, una persona puede ser un paciente difícil para mí y puede no ser un paciente difícil para mi colega. ¿Y cuál es la diferencia? Puede ser por la formación, ¿sí? Puede ser que mi colega tenga más conocimientos que yo. También puede ser que yo, por mis características personales, me resulta muy fácil trabajar con ciertas cosas porque, qué sé yo, tengo, no sé, muy trabajada la paciencia o casi que de manera innata tengo como una paciencia distinta a otras personas, entonces por ahí un paciente muy demandante, yo pueda llegar a trabajar con esa persona sin ningún problema, y mi colega tiene cero paciencia, le cuesta manejar un poco sus emociones porque no se ha trabajado a sí mismo, entonces a la primera de cambio, cuando el paciente como que lo demanda mucho, le pide mucho o lo que sea, explota y lo trata mal o lo empieza a ignorar, y en ese sentido es como que el paciente es el mismo, pero como nosotros somos dos personas distintas, a mí no me resulta demasiado complejo y al otro sí, o viceversa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quiero marcar acá? Esta cuestión de la interacción humana. Yo en esta parte también suelo tratar de moverlos y moverlas a la reflexión y pensarse ustedes como personas, ¿sí? Como personas, lógicamente van a tener, o van a haberse encontrado en la vida con ciertas personas de su círculo social que les resultaron súper copadas, pegaron la reonda, se hicieron amigos, amigas o no, pero digamos, la relación fluyó sin problemas, y otras personas que es como que me recuesta hablar con esta persona, o no me la fumo, o lo que sea. Y por ahí, si hasta prestan atención, ¿no? Y es como que dicen, bueno, a ver, de todas las personas que yo no me aguanto, o no tolero, o con las que no podría nunca tener una relación, ¿cuál es ese punto compartido? Y por ahí empiezan a descubrir una característica que a ustedes les resulta difícil en la interacción humana. No sé, una persona muy pedante, una persona muy dramática, una persona muy pesimista, no lo sé.
Pero por ahí, si prestan atención, van a encontrar esa característica presente en todas esas personas y van a poder empezar a descubrir algo de ustedes mismos y de ustedes mismas. Básicamente porque el problema no es el otro es así. O sea, de la misma manera que ustedes son así, que yo soy así, y eso está bien, está perfecto, todos podemos ser como somos. O sea, no es un problema la forma de ser del otro. A mí me resulta un problema la forma de ser del otro. Por eso la idea es esto de poder trabajar también, esto de la reflexión personal, esto de el discurso en primera persona, porque si no caemos en la postura fácil de que es el paciente el que no se compromete, es el paciente el que no cumple el tratamiento, es el otro el que me hace enojar, es el otro el que, no sé, me puso triste. O sea, es como que yo me lavo las manos de cualquier responsabilidad en ese vínculo y en esa interacción. Por eso me detengo bastante en esta parte, porque ustedes, lógicamente, van a ser profesionales de la salud, pero van a ser personas también. Y siempre se van a estar encontrando con otra persona. Ese es el punto, uno de los puntos más importantes de esta clase, ¿no? Poder entender este aspecto de la interacción y poder entender también que nos paramos con un pie en el rol, ¿sí? Soy o trabajo de psicólogo, nutricionista, médico, lo que sea, pero también con el otro pie sigo siendo persona. O sea, si no es como que fuese una especie de robot que desempeña una tarea, y eso no existe, ¿sí? Bien. Nosotros, como les anticipaba hace un ratito, podemos clasificar o podemos pensar esto de qué sería un paciente difícil en función de dos puntos: de las características de esos pacientes y, por otro lado, de los sentimientos y las emociones que despiertan en mí como profesional. Entonces, el paciente difícil lo vamos a pensar de esa forma. Bueno, a ver qué características tiene. Entonces, qué sé yo, un paciente que por ahí tenga, no sé, muchas enfermedades, mucha comorbilidad, y va a ser un paciente difícil, porque es difícil trabajar con una persona que todo el tiempo tenemos que estar viendo, bueno, si esto afecta a esto otro, prestar atención a esto, porque si no esto de acá, eso va a ser algo complejo. Pero por ahí al mismo tiempo ese mismo paciente, no sé, en mí despierta muchísima frustración, muchísima irritabilidad, enojo. Entonces también va a ser un paciente difícil en función de las emociones que despierta en mí. Es difícil trabajar con una persona que despierta esas emociones en mí. Imagínense ustedes si yo los obligara, yo o alguien, ¿no? Los obligara a relacionarse con esa persona que ustedes no se fuman, a tener que, no sé, hacer grupos de trabajo, a tener que, no sé, que verlo constantemente en reuniones familiares. Es algo muy complejo. Y uno va a tener que usar determinadas herramientas para poder llevar adelante esa relación, o en el caso en el que resulte imposible, ejercitar, ¿no? Y ahora volvemos a la cuestión profesional, ¿no? Ejercitar un poco de humildad profesional y decir, bueno, necesito derivar a esta persona porque excede mis capacidades, excede mis recursos, o no puedo manejar lo que siento y ya me está empezando a dañar a mí también, no solo dañar la relación profesional-paciente o a dañar el éxito del tratamiento o la adherencia terapéutica, pero ya me empieza a afectar a mí como persona. Ahí es donde uno tiene que poder pisar el freno y empezar a pensar otro tipo de decisiones. Una clave que yo no me canso de repetir es esto de uno conocerse a uno mismo, de poder trabajarse, ¿sí? Psicológicamente, emocionalmente. ¿Es necesaria la terapia? No sé, puede llegar a ser necesario en algunos casos, puede llegar a ser productivo en algunos casos, pero a mí me interesa que ustedes lo puedan empezar a pensar, que puedan empezar a reflexionar sobre esto. Es algo bastante común el profesional de la salud que tiene una mala salud y que no cuida de su salud, como de alguna forma promueve que sus pacientes, que sus consultantes se cuiden. Y ahí me parece que es como que necesitamos empezar a pensar qué pasa con respecto a esto.
porque tarde o temprano eso va a terminar volcándose en el paciente. Un profesional quemado, un profesional muy angustiado, un profesional súper estresado, termina siendo algo bastante peligroso. No hay nada peor que tratar de explicar un meme, son divertidos cuando uno los ve básicamente, pero había uno que era una imagen, ¿no?, de un matafuegos prendiéndose fuego y decía esto, ¿no?, cuando el psicólogo está deprimido. Y si bien lo presentan como un chiste súper real, un psicólogo deprimido es re peligroso. Y es re peligroso sobre todo para trabajar con determinados pacientes que ya se encuentran como en un estado de desesperanza. Bueno, nada, ciertos interrogantes que yo también les voy planteando para que ustedes puedan pensar, puedan pensarse y puedan animarse también, ¿no?, a pensarse ustedes como personas, porque, qué sé yo, puntualmente desde el campo de la nutrición, y es algo que también hemos dicho en algunas clases ya a esta altura, y yendo al ejemplo específico de, no sé, un trastorno de alimentación, un nutricionista conflictuado con su propio cuerpo, un nutricionista obsesivo de la alimentación clean, va a ser un nutricionista bastante peligroso, sobre todo con este tipo de pacientes. Un nutricionista con una posición bastante discriminadora o bastante gordofóbica, va a ser un nutricionista probablemente muy poco empático con una persona con obesidad. Y qué sé yo, o sea, no juzgo a ese profesional porque quizás ese profesional nunca se detuvo a pensarse a sí mismo o a sí misma, pero sí me parece que no está bueno. Entonces, nada, como para seguir avanzando con la clase, yo creo que ahí hay un punto bastante interesante con respecto a esto de pensarme y también tener en cuenta este tipo de cuestiones, ¿no?, que yo voy a afectar al otro, y que en un punto también tengo que trabajarme un poco como persona, porque después aparecen un montón de efectos en la relación terapéutica, qué sé yo. No quiero detenerme mucho en este punto porque no es la idea de la clase, pero no sé, aparece hasta qué sé yo, la hipocresía de un doble discurso en el que promuevo determinadas cosas, pero al mismo tiempo me manejo de otra. Qué sé yo, no es algo, me parece que es algo interesante como para pensarlo, ¿sí? Así que, nada, pensamos al paciente difícil en función de las características del paciente, pero también en función de lo que despierta en nosotros, activa en nosotros las emociones nuestras que se ponen en juego en ese vínculo particular con esa persona. Ahora bien, nosotros vamos a ver que hay determinadas razones, determinados motivos que ya de por sí dificultan la relación y que estos motivos van a estar ubicados tanto en el paciente como en el profesional y hasta en el lugar donde uno trabaja, ¿no? Ya son como un montón de puntos a ir teniendo en cuenta. Primero, si nos ubicamos desde el paciente cuando nosotros, pensamos, bueno, ¿qué patología tiene esta persona? Ya eso puede ser un elemento que dificulte la relación. ¿Por qué? Por lo que les pongo en la diapo, porque puede tener una enfermedad complicada por su gravedad, por tener problemas añadidos, porque puede tener síntomas confusos y esto es difícil de catalogar, o que al paciente le cueste mucho expresar lo que le pasa. Entonces, si no tenemos una sintomatología clara, es muy difícil armar un diagnóstico, y sin un diagnóstico claro es muy difícil pensar un tratamiento. Y sin un tratamiento pensado es como que básicamente estamos yendo a ciegas y esperando, casi que de suerte, terminar en un buen lugar. Y lógicamente también que aparezca algún problema mental no identificado o mal manejado, ¿sí? O sea, ya planteamos esta cuestión de la salud mental, que, por ejemplo, tenga un trastorno de personalidad, que nunca se diagnosticó, que esté haciendo terapia y no esté haciendo un buen tratamiento. Por eso también es importante que ustedes puedan ir formando ciertas opiniones con respecto a ciertos saberes de la salud que exceden a los de su campo. Me parece que también está bueno.
¿sí? Yo creo que de todas formas, más adelante, cuando ustedes se vayan perfilando para determinada patología, determinada problemática, determinado campo, yo creo que ese es el momento también en el que empezamos a leer y a formarnos, y es como que vamos ampliando un poco el abanico. Yo ya lo planteo desde este punto. Bien, la personalidad del paciente, alteraciones psicológicas que pueden ser transitorias o permanentes. Imaginémonos a un paciente que acaba de recibir un diagnóstico de enfermedad crónica. Ustedes a esta altura ya saben cuáles son las reacciones emocionales típicas, y acá podemos encontrarnos una alteración psicológica transitoria. Si una persona se encuentra como en un estado de tristeza bastante agudo, de depresión, por haber recibido este diagnóstico, sin que eso sea un diagnóstico en sí, ¿no? La depresión, podemos pensar que tiene una alteración psicológica transitoria, y obviamente va a ser difícil el manejo de ese paciente. Determinadas características físicas del paciente, que haya barreras comunicacionales o barreras socioculturales, también puede ser que sea difícil comunicarme, entender el mundo del otro, poder hacer una prescripción que le sirva y que le funcione. Y las circunstancias en las que se desenvuelve el paciente, la situación económica que puede llegar a ser deficiente y que esto vaya a impedir el cumplimiento de determinadas opciones terapéuticas, que tenga un entorno íntimo, social o familiar que sea problemático, ¿sí? que funcione como factor de mantenimiento del problema, o que sea tan caótico que sea muy difícil que el paciente pueda estar tranquilo o tranquila para cumplir con ese tratamiento. Cuando hablaba esto de la patología, vuelvo un poquitito, suelo dar siempre el mismo ejemplo, porque para mí fue un caso súper complejo, que era una paciente adulta, ¿sí? 40 años más o menos, ya no me acuerdo bien la edad, que tenía un trastorno de alimentación. Por eso, por su trastorno de alimentación, tendía a la restricción y evitaba un montón de alimentos. Al mismo tiempo, presentaba decir adicción es mucho, porque en realidad en sí no es adictiva la sustancia que consume, pero tenía una dependencia de un montón de pastillas, no sé, de ginseng, de estos productos que uno puede encontrar en algunas farmacias o en algunas dietéticas. Los consumía a mansalva y tomaba muchas pastillas por día, sin tener ninguna indicación médica, y lógicamente sin poder medir los efectos que tenía eso para su cuerpo. Al mismo tiempo tenía diabetes y le escapaba un montón a lo que eran sus inyecciones de insulina. Al mismo tiempo tenía hiperactividad física como uno de los síntomas de su trastorno de alimentación, y esto había hecho que en 2 oportunidades del gimnasio la tuvieran que llevar de urgencia a una guardia, por la cantidad de horas que hacía actividad física y sin medirse sus niveles de glucosa, sin hacer el tratamiento diabético correctamente. Y había un problema más que yo no me acuerdo si no tenía como una complicación con los riñones o tenía un solo riñón, una cosa así. Ese era más o menos el panorama, siendo un paciente adulto también, ni siquiera un adolescente que lo pueden controlar los padres, súper complejo, que nada, que hace que uno tenga que estar como encima de esa persona todo el tiempo, hablando con profesionales todo el tiempo. Uno siente por ahí un poquitito más de ansiedad o de preocupación, porque en cualquier momento se puede mandar una cagada. Ahí, por ejemplo, esto de la patología sumado a la personalidad, y sumado, por ejemplo, a esto de las circunstancias en las que se desenvuelve, justamente por el entorno en el que se movía, ya ahí tenemos una complejidad bastante grande. Otro punto a tener en cuenta son los factores relacionados con el profesional. Nuestra personalidad, ¿sí? Si tenemos o no alguna alteración en la salud en este momento, si tenemos o no un temperamento difícil, y esto se relaciona con nuestra personalidad, si también tenemos o no alguna barrera comunicacional o sociocultural, también las circunstancias en las que nosotros nos desenvolvemos, si estamos con estrés o insatisfacción laboral,
si tenemos una falta de actitud positiva hacia la salud mental o experiencias negativas en relación con algún paciente. Cuando uno por ahí escucha el discurso de determinados profesionales, a veces es un discurso como bastante cruel con algunos pacientes, con algunas personas o con algunas problemáticas. Y ahí se filtra un montón los prejuicios personales, ciertas tendencias, que bueno, en el mejor de los casos ese profesional diría, bueno, yo con estas personas o yo con esta patología o problemática no trabajo, pero no todo el mundo hace eso. Entonces, después termina cayendo el paciente con un profesional que tiene una actitud negativa hacia ese paciente puntual, hacia esa problemática, y bueno, hace que las cosas sean un poco difíciles. Y finalmente los factores relacionados con el entorno. Acá puntualmente nos referimos a esto, ¿no? Características físicas y organizativas del espacio en el que estamos trabajando. Si nuestras áreas de recepción son inapropiadas, si se nos empieza a piñar la gente, tiempos excesivos de espera, que nuestra consulta se ve interrumpida frecuentemente y eso puede empezar a generar cierta irritabilidad o malestar en el paciente. Esto de que haya fallos reiterados en cuestiones burocráticas, que, qué sé yo, que hagamos una orden de sesiones o lo que sea y lo hagamos mal y el paciente tiene que volver y volver a pedir y qué sé yo. Todo eso, ¿no? va generando también una carga. Piénsense ustedes como pacientes, si han tenido que volver porque le hicieron mal una receta, si han tenido que esperar un montón en la sala de espera, si encima la sala de espera era incómoda o había mucho calor o las sillas estaban rotas. O sea, todo eso es como que va siendo una especie de variable que empieza a interponerse en la relación y que puede hacer que no sé, uno entre enojado al consultorio o no vuelva más y termina siendo, yo he dejado de ir a algunos médicos que me han hecho esperar un montón de tiempo, yo he dejado de ir, o que me han tratado mal, o no me ha gustado cómo me han tratado, o que me he sentido despachado, yo como paciente no vuelvo. No sé, pueden pensarse ustedes también como pacientes y ver justamente esto, ¿no? Cómo les gusta ser tratados por sus profesionales de referencia, con cuáles profesionales no han vuelto, por qué no han vuelto. Yo creo que hay puntos también ahí como para poder considerar y para después poder decir, bueno, si a mí esto me pasa como persona, bueno, a ver, vamos a pensarme a mí mismo ahora desde el otro lugar, como profesional, y qué tipo de atención brindo al otro. Qué sé yo. Yo, por ejemplo, con los horarios soy un desastre. Yo me suelo correr un montón y a mí me suelen tener que esperar, nunca como un médico, sino por ahí entre 5 o 10 minutos. Pero nada, pido un montón de perdón, trato de compensarlo, me estiro para el otro lado. Si veo que me empiezo a exceder bastante, le mando un mensaje al paciente que sigue, como para decir, che, vengo retrasado 10 minutos y ponerlo en conocimiento de la situación, pero trato de hacer algo con eso, no me hago el boludo y dejo que las cosas vayan pasando. Bien, cuando pensamos ahora esto de la relación difícil, ¿sí? Ya no hablamos tanto del paciente difícil, sino de una relación difícil, vamos a encontrarnos, por ejemplo, con que Ellis dice que el paciente difícil simplemente es aquel que... Voy a correr esto acá, se lo puedo andar. Simplemente es aquel que consigue hacerte sentir ese desagradable nudo en el estómago cada vez que lees su nombre en el listado de pacientes del día. La persona que provoca de forma habitual una sensación de angustia o rechazo en el profesional. Estamos hablando ahora de esto, ¿no? ¿Qué siento yo cuando veo que viene ese paciente? Cuando lo leo en la lista o cuando lo llamo o lo que sea. Refiere a la capacidad de dichos pacientes para causar sensaciones displacenteras en los profesionales. Ejemplo, pérdida, o sea, siento que pierdo el control, siento que pierdo autoridad o autoestima, me genera como aversión, ¿sí? Esto más como del rechazo, como de querer evitarlo, me puede generar miedo también,
resentimiento, enojo, desesperación, mucha frustración, desesperanza. También un profesional desesperanzado es un profesional peligroso porque es como que el profesional está tirando la toalla. Aburrimiento, rechazo o agresividad. Fíjense ustedes que no estamos marcando ninguna emoción placentera, son todas emociones más difíciles de tolerar, más complicadas. En este sentido hay que hacer un esfuerzo, o sea, no hay que hacer un esfuerzo para sentir la alegría, o sea, eso es como que básicamente hasta naturalmente buscamos eso. Ahora, ¿qué hago cuando aparece la desesperanza? ¿Qué hago cuando aparece la irritabilidad? ¿Qué hago cuando me aparecen estas emociones? En psicología, por ejemplo, nosotros hablamos de tener buenas herramientas de regulación emocional. ¿Sí? La regulación emocional tiene que ver con esto, con poder sentir una emoción, hacerle lugar a esa emoción, ser conscientes de esa emoción, aceptar esa emoción y pensar qué hacer, no reaccionar ante la emoción. Todo eso, y un poco más también, son habilidades de regulación emocional. Las personas que cuentan con habilidades de regulación emocional suelen tener mayores índices de bienestar y suelen ser mucho más efectivos en el mundo. Y las personas que no cuentan con buenas herramientas de regulación emocional son personas que tienden a tener más problemas, sobre todo en las interacciones personales. Qué sé yo, me enojé y te mandé a la mierda, te di una trompada, rompí algo, te trato mal, bueno, me daño a mí mismo también, me aíslo del mundo. Son todas conductas que podemos llegar a pensar como poco efectivas, ¿sí? Porque me alejan de mis metas. Como por ejemplo cuando pensábamos esto de los trastornos de personalidad. ¿Por qué esa personalidad la vamos a pensar como un trastorno? Bueno, básicamente porque no le permite cumplir con determinadas metas, funcionar de esa forma. Bueno, la regulación emocional, sin meternos en un trastorno de personalidad, o sea, hay trastornos de personalidad en los cuales una característica es la desregulación emocional. Pero hablando puntualmente de la regulación emocional, contar con buenas herramientas para eso, básicamente habla de esto, de una persona que sabe manejar sus emociones y que las emociones que aparecen no les resultan obstáculos en el logro de sus objetivos. Bien, tipología general del paciente difícil, ¿sí? Ciertas características generales del paciente difícil. El paciente difícil o problemático suele ser un frecuentador considerable, acostumbra a sentirse insatisfecho de los servicios que recibe, su presencia se siente negativamente en el conjunto del equipo de salud, suele presentar más problemas de salud crónicos que otros pacientes de igual sexo y edad, suele generar mayor número de exploraciones complementarias, derivaciones a especialistas y gastos en la prescripción, presenta sus problemas crónicos y agudos de forma más compleja, inusual y variada en elementos de referencia. Sus elementos de soporte y contención social son escasos o en todo caso conflictivos y suelen ser fieles a sus profesionales de referencia. Por lo cual a veces las derivaciones son complejas o si uno trabaja en equipo, quizás que mi palabra sea validada o tenida en cuenta, es un poco más difícil porque quizás es como que la palabra del médico es más importante. Así que bueno, estas son como algunas características más bien generales. Lo que además de estas características generales tenemos es clasificaciones más específicas en grupos, ¿sí? Por ejemplo, nos vamos a encontrar con el paciente pasivo-dependiente. El paciente pasivo-dependiente tiene características como la de ser un gran frecuentador, tener una actitud seductora y aduladora, pensar al médico o al profesional de la salud como un ser inagotable y sin límites de capacidades técnicas, y suele estar agradecido a pesar de lo poco que avanza. Cuando yo di las clases de personalidad, les dije, y siempre trato de decirlo, que traten de entender todo
lo que se encuentra adentro de este cuadrado, porque son características que están todas relacionadas. No es que voy tirando cosas distintas, no, acá estamos armando la imagen de alguien, y es una imagen que tiene sentido cuando la integramos. Por eso es que es importante que lo entiendan todo, porque probablemente primero, cuando lo traslademos. Chicos, una consulta, ¿le están viendo el video? Pues me escriben, María Alejandra, que no lo ve el video, y algunas veces pasa. Eso le iba a decir, doctora, pensé que yo era la única. Sí, no se ve. ¿Los demás lo pueden ver? Que puede ser No que se algunas veía, veces... doctora, pero ahorita sí. Ya, a ver, vamos a ver. Ahorita sí se ve. ¿Ahorita sí se ve? Entonces fue un tema de conexión. ¿Ahorita lo está viendo usted, Alejandra? Sí, doctora, ya se ve. Ya. Disculpa, chicos, es un tema de conexión. Algunas veces he visto en las grabaciones que evidentemente no se ve y a mí me sale que sí se está compartiendo. Ya, pero de todas maneras estaban escuchando, ¿no? Porque lo que pone en el video más que todo es diapositiva, pero lo que él explica igual se entiende bastante bien. A ver, lo voy a volver a poner, que siga reproduciendo y me avisan si se sigue viendo o no, ¿ya? Al trabajo van a poder verlo con más claridad, y en otro punto, cuando yo les tome el examen, ustedes van a poder explicarlo y no van a tener que estudiarlo de memoria, y si se olvidan alguna palabra, van a poder usar otra básicamente porque lo entienden. Acá, para entender este tipo de paciente, y en realidad todos, vamos al nombre, es pasivo y es dependiente, ¿sí? Esta pasividad la podemos pensar en el sentido de cuánto hace, ¿sí? ¿Qué tipo de actitud tiene con respecto a su tratamiento y a su vida? Probablemente, por más de que le demos un montón de indicaciones, este paciente no va a cumplir del todo con todas estas indicaciones. Va a ser un paciente más bien que tienda a esto de el no hacer, ¿no? Y sobre esto se construye lo otro, que es la dependencia. Si el paciente no hace, si el paciente no cumple con su tratamiento, va a ser un paciente que se va a mantener en rol de paciente, ¿sí? Al mantenerme en rol de paciente, al seguir teniendo el problema, voy a poder seguir necesitando esa ayuda, o sea, tengo hasta una justificación para depender del otro. Por eso justamente es que frecuenta un montón, por eso es que tiene esta actitud seductora o aduladora, porque apunta a esto como de estar todo el tiempo tirándole flores al otro. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el otro se sienta cómodo, se sienta contento y quiera seguir apañándolo, quiera seguir funcionando desde este rol complementario, y pueda ser una respuesta a la dependencia, ¿sí? Ese es el punto con este paciente. Por eso es que no es un paciente activo dependiente, porque si fuese activo tendería a la autonomía, no a la dependencia. Entonces acá va a haber como una complejidad con esto de que el paciente pueda cumplir con el tratamiento, pueda resolver el problema, porque se queda sin problema, y al quedarme sin problema es como, bueno, ¿desde qué punto me agarro para retener ese otro del cual dependo? ¿Sí? Hay una cuestión con la autonomía bastante afectada y una cuestión con el autoestima bastante afectado, que terminan siendo obstáculos en la búsqueda de nuestros objetivos. Bien. Acá tenemos el emotivo seductor. Acá la emocionalidad, ¿sí? Como dice la diapo, es más evidente, es más intensa, y estamos apuntando a esto de las conductas de seducción y de halago. Por ahí, ¿no? Vuelvo para atrás, en el pasivo dependiente quizás estas conductas son como más instintivas, ¿no? Como más impulsivas, como por ejemplo, no sé, las conductas de miedo, ¿no? Es como que es como algo más instintivo, me quedo quieto cuando algo me asustó. Bueno, acá es como que es algo más instintivo porque al generar cierta ansiedad, la autonomía, es como que necesito la dependencia. Entonces aparece más como una cuestión como de impulso. En este caso, fíjense que acá ya no es tan ingenua, ¿sí? No es como tan impulsiva, no es como tan instintiva, acá ya es como un poco más
más consciente o más pensada o más obvia en esto del resultado que busco. ¿Sí? Por eso es que acá ya se ve más la cuestión del intento de manipulación del profesional. No es un intento de manipulación hostil, sino que apunta a esto, ¿no? A endulzarlo al otro, a, qué sé yo, a generar como un vínculo determinado que después el otro le resulte muy difícil decirle que no, ¿sí? O poner algún tipo de límite. Entonces por ahí es eso, ¿no? Es como que se pueden servir de determinados recursos más del orden de lo emocional para terminar creando un vínculo en el que hasta tengan como cierto control de ese vínculo. Por eso la cuestión, ¿no? de cómo usan la emoción para seducir y la seducción para, qué sé yo, digamos, como conseguir determinados objetivos, ¿sí? Bien. El paciente masoquista. Yo siempre lo digo, no me acuerdo si lo hablé con ustedes, a mí el masoquismo como concepto me resulta muy difícil de entender. Pienso que hay un montón de conductas que se podrían clasificar como masoquistas, pero que en realidad, por ejemplo, son conductas de regulación emocional. Por ejemplo, una autolesión, un corte. ¿Es una persona que está disfrutando de ese corte? No, probablemente no. Quizás algunas personas lo dicen, pero son los menos y habría que ver bien, pero son pacientes que usan esa conducta para poder bajar angustia o para poder conseguir algo. Pero no que yo hago, acá vamos a usar la palabra masoquista porque es la del material, pero yo siempre hago esa salvedad también para moverlos a ustedes a ayuda frente a esta especie de excusa de que ocasiones por el mismo motivo. O sea, no es un paciente que deja de consultar, es como que consulta, se mueve, pero siempre como con esta cosa de, bueno, no se puede hacer nada, entonces como que no lo intenta. Si se resuelve un motivo de consulta, inmediatamente aparece otro a continuación, justifica el incumplimiento de las indicaciones del médico y suele presentar síntomas depresivos asociados a ganancia secundaria de su estado, y a eso puntualmente es lo que me refería yo. O sea, hay un beneficio escondido detrás de esto. ¿Es un beneficio chico, con un costo alto? Sí, pero es un beneficio al fin. Y para esa persona ese beneficio y en ese momento supera cualquier costo a largo plazo. Entonces, lo que hay que entender de esta posición, de casi como de no cumplimiento, esta posición de cumplimiento a medias, como de queja, de excusa, de consulta permanente, es esto, ¿no? De que hay algún tipo de beneficio secundario. Puede aparecer esta cuestión de recibir más atención de la familia, de, no sé, gozar de cierta, qué sé yo, de que su entorno lo justifique de hacer cosas o le tenga más paciencia por este problema que tiene. Yo lo pienso más así, o sea, yo voy más a ese punto, qué beneficio está teniendo esto, y no tanto al punto de, che, esta persona está disfrutando, haciéndose daño, así que nada, le digo que se vaya. Eso es como una posición más personal mía. El paciente somatizador, pacientes que presentan repetidas veces síntomas variados en cuanto a intensidad y cualidades que característicamente se resisten a cualquier explicación biomédica. La somatización tiene que ver con esto de, a ver cómo lo digo, como de hacer síntoma en el cuerpo, ¿sí? Que se resista a cualquier explicación biomédica quiere decir que no encontramos, por ejemplo, una explicación de por qué esta persona está haciendo gastritis, ¿sí? O sea, ¿por qué tiene gastritis? O sea, es como que examinamos a esta persona y es como que más que darle una pastilla para atender al síntoma no hay mucha explicación. Bueno, cuando no tenemos explicación biomédica, usamos otra hipótesis, que es la hipótesis de, bueno, debe tener que ver con algo más relacionado con lo psicológico, ¿sí? Nada,
siempre en el terreno de lo hipotético, quizás lo que hoy se pensaba más como una somatización, por ahí mañana se descubre algo más clínico, más orgánico, más fisiológico, y bueno, hemos resuelto el problema. Pero en principio, este tipo de pacientes es como que suelen presentar un montón de síntomas con características bastante particulares, y al ir al estudio médico no encontramos ninguna explicación médica. Un ejemplo que doy un montón acá, por ejemplo, es el de los pacientes con trastornos de alimentación. Yo como psicólogo, yo no puedo diagnosticar síntomas clínicos y yo estoy obligado a decir, bueno, hay que sacar una consulta con un médico, hay que sacar una consulta con un gastroenterólogo. Si está en esta situación, llévala a la guardia, porque puede no ser nada, como yo sospecho, pero puede ser que tenga, qué sé yo, apendicitis. Y por pararme en ese lugar, estamos teniendo un problema no atendido. Pero un paciente con trastornos de alimentación, uno de los síntomas típicos es el dolor de panza. Me duele la panza, no puedo comer porque me duele la panza. Y esto hace, o sea, yo he recibido gente que ha sido recontra estudiada por gastroenterólogos, le han hecho endoscopías, o sea, un montón de estudios hasta reinvasivos, y en realidad el síntoma viene por el lado de la salud mental. Así que bueno, nada, no estamos hablando de un paciente hipocondríaco, estamos hablando más bien de una cuestión de somatización, ¿sí? El paciente exigente agresivo es un paciente, me parece bastante fácil de entender, y en el nombre creo que ya está todo resumido. Es muy demandante, en este caso demanda más desde la agresividad. Obviamente es un paciente que se lava las manos, así que tiende a la culpabilización, a devaluar al profesional cuando no aparecen los resultados o cuando no aparecen en el ritmo que el paciente quiere. Por eso esta cosa de la exigencia y de la demanda, ¿no? Yo ya he explicado que la demanda excesiva es una característica bastante infantil, ¿no? Los adultos con buena regulación emocional han aprendido a esperar, han aprendido que si yo quiero algo, o sea, que el mundo no gira alrededor mío y que tengo que esperar tiempos y tengo que ser paciente. Este tipo de pacientes, y en general, ¿no? Las personas que son como muy demandantes, bueno, hay una cuestión de maduración que no ha terminado de suceder, por eso es que quieren todo ya. Y no son conscientes de la gran dependencia que hay detrás de su actitud, lógicamente, ¿no? Porque la dependencia también es una conducta más relacionada con el mundo infantil que con el mundo del adulto. Cuando somos niños está bien ser dependiente, cuando somos adultos tenemos que ser autónomos. Entonces detrás de esta cosa de quiero todo ya y de esta demanda tan excesiva, también se encuentra como una dependencia muy grande, ¿no? Necesito que el otro me esté dando respuestas. Y en este caso encima le agregamos la característica de ser agresivos, ¿no? Esto puede llegar a escalar un poco también en la violencia, digamos, del insulto, del grito, puede llegar a ponerse un poco compleja la consulta. Siempre en las situaciones de violencia y de agresión se sugiere manejarlo más con un estilo complementario, nunca levantar el tono, nunca ponerme a jugar ese juego, porque siempre que hay violencia aparece la escalada. Entonces, si yo empiezo a jugar el mismo juego, va a aparecer una escalada y el otro va a redoblar la apuesta, y probablemente yo, que ya entré en ese juego, voy a redoblar la apuesta. Y nada, cuando hay escalada las cosas pueden volverse complicadas o peligrosas. Así que siempre es esto más del estilo complementario, ¿no? Del hablar pausado, el hablar tranquilo, y en todo caso terminar la consulta, ver cómo se maneja, pero nunca entrar en ese juego. El incumplidor negador, que creo yo que es el último, ¿sí? Este tipo de pacientes va a tener tres características, o sea, vamos a tener como tres subgrupos. Los pacientes que incumplen porque tienen poca información sobre su problema, los pacientes que incumplen porque tienen información pero creen poder resolver sus problemas por sí mismos. Muchos me hablaron, en la clase anterior cuando hicimos la corrección del caso, surgió mucho lo del modelo cognitivo, del modelo mental de enfermedad. Bueno, la información es un elemento que me permite a mí construir un buen modelo
mental de mi enfermedad. Así que acá también podríamos, ¿no?, como relacionando con otros temas, pensar qué tipo de modelo mental tiene este paciente que carece de información, que cree que puede por sí mismo y que no necesita de un tratamiento. Y aquellos pacientes cuyo incumplimiento puede asociarse a una cuestión autodestructiva. Yo ahí nuevamente no estoy muy de acuerdo. De hecho, me parece a mí que no hacer el tratamiento, ¿no?, puede hasta llegar a ser una conducta de regulación emocional. Porque si yo me pongo a hacer el tratamiento con todo lo que eso implica, quizás la angustia y la ansiedad que se activan en mí son tan elevadas que es como que, bueno, listo, no lo hago, ¿no? Hago de cuenta de que no pasa nada, y al hacer de cuenta que no pasa nada, al usar la negación como mecanismo defensivo, básicamente estoy manejando mis emociones. Por eso no me parece que sea como una cuestión, no es que para mí, ¿no? Estoy hablando de mí. No me parece que el paciente esté buscando destruirse. Me parece que el paciente está buscando no sentirse mal. Termina destruyéndose, pero está buscando no sentirse mal, ¿sí? ¿Qué tipo de puntos podemos tener, ¿no?, en cuenta como para manejar el paciente difícil? Bueno, adoptar una actitud evaluativa. Esto me permite bajar la reactividad, si yo estoy evaluando, si yo estoy pensando, si yo estoy pensando al otro y me estoy pensando a mí mismo, voy bajando la reactividad, o sea, no reacciono tan fácilmente. ¿Por qué? Porque estoy más desde un punto de observación y de descripción. Aceptar los sentimientos que el paciente genera en nosotros. La aceptación de nuestras emociones nos permite dejar de luchar contra esas emociones. Al dejar de luchar contra esas emociones, no reacciono. Y bueno, obviamente voy a poder manejar mejor la consulta. Analizar la situación y descartar patología mental, en el caso de que la derivación correspondiente. Plantear acciones globales, como por ejemplo esto de modificar los aspectos que están generando una relación difícil con el paciente o los pacientes, esto de modificar los tiempos excesivos de espera, las interrupciones, etcétera. Hacer modificaciones en el perfil profesional, ¿sí?, nosotros mismos, centrar el interés en nuestro paciente, tomarnos el tiempo que el paciente necesite para la consulta, dominarme a mí mismo si el paciente dice algo ofensivo o chocante. Acá en esto de dominarme, yo lo diría desde el lado de la regulación emocional, ¿no? Poder regular esa emoción que se activó en mí, si escuché algo que me descolocó, que no me gustó, lo que sea, ver cómo maniobrar en esa situación y no ser un animalito que reacciona. Y plantear acciones orientadas al caso difícil. Aprender a manejar mi frustración, aprender, digamos, a poder tener una relación real con el paciente, que esto de alguna forma implica no lo que a mí me gustaría, sino lo que existe y lo que se puede. Eso también me va a ayudar a frustrarme menos. La continuidad del caso apunta a esto de poder pensarlo más como desde lo longitudinal, ¿sí?, y no esto de querer conseguir resultados ya, ni en el paciente ni en nosotros. Entonces, pensarlo más de una forma longitudinal va obviamente a reducir un poco nuestras emociones, porque si no también nos ponemos como muy ansiosos, y acá aparece esto de poder tener metas cortas, y en esto también de la construcción real, también poder apoyarnos en los aspectos saludables, ¿no? De nada en la vida, pero veo difícil encontrarme con un paciente que no tenga como ningún punto saludable o ninguna virtud o ningún talento, como desde ese lugar para seguir reforzando, para seguir estimulando, para seguir reformulando positivamente, y también genera más como una situación más positiva, más de esperanza, y eso colabora un montón para mí en el manejo de los pacientes difíciles. Finalmente,
terminamos ahí con una frase que dice que no es posible cambiar al paciente difícil o problemático, ni su enfermedad o sus circunstancias, pero sí podemos mejorar nuestro modo de afrontarlo. Y de alguna manera terminamos con una frase que remite a el inicio de la clase, ¿no? A cómo centrar la mirada en el profesional y no solo en el paciente. Y hay muchas veces que nos vamos a encontrar con cosas que no pueden ser modificadas, y aún así nosotros podemos mejorar nuestra forma o adaptarnos a poder trabajar en ese ambiente, con esas personas, con esas características, con esas problemáticas, etc. Como recurso también, obviamente, la derivación es un recurso cuando no puedo más, cuando soy consciente que con esa problemática o con personas con esas características yo no puedo trabajar, o yo no sé, o yo no quiero. Nunca hablo mucho de la derivación en esta clase porque no quiero que quede como, bueno, si me es difícil derivo, ¿no? La idea es justamente poder desarrollar en ustedes todo lo que pueda desarrollarse, y cuando ya nos encontramos, ¿no?, como con ciertos techos o también determinados posicionamientos nuestros, ya ahí es como tomar esa decisión, qué sé yo. No sé, a mí a veces no, tuve la experiencia de trabajar con adultos mayores, que estuvo buena, creo que ya lo conté, estuvo buena, porque fue bastante gratificante, el vínculo era bueno, o sea, las cosas se daban bien, pero a mí me activaba mucho la emoción, me angustiaba mucho, lo que por ahí no me pasa cuando me cuentan cosas súper tristes otros pacientes, acá me pasaba, y era una cosa mía. Entonces yo decidí no trabajar con adultos mayores, eso por una cuestión de emoción que se activa en mí. De la misma forma que no trabajo con tipos violentos y intervenidos judicialmente, porque no puedo trabajar, porque me cuesta desarrollar el tema de la empatía, y puntualmente con la violencia no me llevo muy bien, no es un área en la que me sienta cómodo trabajando, así que ahí también hay un límite personal mío. Qué sé yo. Nada, me parece que está bueno que ustedes pueden ir pensándolo, quizás podamos usar el foro como para plantear alguna consigna y charlar un poquito más de esto, y moverlos un poco más a la reflexión. Yo como psicólogo cognitivo conductual uso, por ejemplo, las tareas intercesiones para trabajar con los pacientes, y si bien el paciente puede estar de acuerdo y todo, si uno a veces no le está un poquitito encima, no se cumple. Y acá lo mismo, si bien les dije toda la clase que reflexionen, y probablemente un gran porcentaje de ustedes esté de acuerdo con esto de reflexionar, a veces no se termina de reflexionar hasta que no pongo una consigna. Así que probablemente algo armemos por ese lado. Así que bueno, espero que se haya entendido todo, si no, nos estaremos encontrando por la plataforma para poder ir evacuando dudas, ¿sí? Nos vemos la próxima. Hola. Bueno, chicos, sé que no se podía ver siempre todo el video, pero ¿lograron escuchar el audio por lo menos de lo que le explicaba? ¿O eso también falló? No se podía escuchar, doctora. Ya. Él dio muchas reflexiones, se escuchaba, ¿no? Dio muchas reflexiones acerca del paciente difícil, y dio varias, ¿no? Mencionó varios tipos de pacientes difíciles, pero también mencionó el tema de la regulación emocional de nosotros como personas y como profesionales, que algunas veces la barrera también está en nosotros, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo cuando roté en el internado pediatría, no me costaba, o sea, podía hacerlo, lo logré vencer, pero la verdad me daba mucha pena, por ejemplo, el sufrimiento de los niños, y eso me afectó mucho emocionalmente, ¿no? Sí trabajaba, ponía lo mejor de mí, especialmente por eso,
pero fue una de las cosas por las que yo decía que no estudiaría pediatría porque realmente mi parte emocional se veía muy afectada, ¿no? Y creo que eso es algo, un tema personal, ¿no? Obviamente si me toca hasta en psiquiatría atender a un niño, si veo que es algo que yo no puedo manejar, lo mando, porque ahí es su especialidad en psiquiatría infantil, pero si hay algo que yo puedo manejar, lo manejo, pero evidentemente a mí me afecta mucho el sufrimiento de los niños, ¿no? Y a mí me afecta, por eso decía de que hay una parte que nosotros también tenemos que ver para saber regularnos, ¿no? Y por ahí ahora yo me regulo mejor con los niños. He aprendido eso, he aprendido que también como profesionales médicos tenemos que ver de nuestro lado también qué parte es trabajar, y así que con esta información que nos ha dado desde un punto de vista psicológico, que no solo habla de del paciente en sí, y que podemos entender que algunas veces, por ejemplo, no todos van a ser psiquiatras y van a querer modificar la conducta, ¿no? Pero algunas veces eso es lo que la psiquiatría y psicología nos aporta, de que algunas veces no vamos a poder modificar el paciente, pero tenemos que trabajar, por ejemplo, con su parte cardiológica, con su parte renal, con la parte que ustedes decidan, ¿no? Y a pesar de todo, tener que tratar de seguir con el trabajo, ¿no? Porque no todos los pacientes le podemos decir, ¿sabe qué? No lo voy a atender, chao, chao, ¿no? Tenemos que aprender a regularnos hasta cómo derivarlo y saber cómo decirle, ¿sabe qué? Yo creo que por este tema lo voy a derivar, ¿me entiende? Hasta como una buena excusa, ¿no? Para que el paciente no se sienta discriminado o rechazado, ¿no? Cuando nos damos cuenta que realmente oscuro, al máximo, porque este es nuestro trabajo y de esto vivimos, ¿no? Entonces les voy a hacer ahora la pregunta de esa reflexión. Para ustedes, después de escuchar esta información, ¿qué paciente les parecería difícil? Usted, ¿qué paciente usted podría pensar que es difícil? ¿Me logran escuchar, chicos? Porque me avisa cada rato que mi red está fallando y creo que ese es el problema con el video. ¿Me logran escuchar? Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, ya. Mis disculpas, es mi red ahorita la que está fallando. Cada rato me da aviso. Y ya 2 o 3 estudiantes me han escrito que igual, que yo creo que cuando cambia el clima, nuestras redes se van. Lastimosamente no tenemos redes estables. Estaba Damaris, ahora con estas reflexiones, no sé si usted ha podido reflexionar un poco más, ¿qué paciente a usted le costaría en lo emocional o en sus características de personalidad? ¿Usted cree que para usted sería un paciente difícil? Bueno, doctora, para mí la verdad, una persona o un paciente autoritario, la verdad no sabría cómo Ya. hacer si, no soy de las personas que contesta, pero no sé cómo poder llegar a esa confianza o poder estar tranquila con esa persona, o sea, bien cómodo con ese paciente, no lo sé, pero sí Ujú. sería ese, un paciente autoritario. Ya. Aconseja, como habló, como escuchamos en el video que se vio por parte, es que tenemos que tratar de mantener la neutralidad, entender una cosa que también ya había explicado del paciente agresivo, autoritario, de que ese paciente usualmente ya es así. No es por usted que es autoritario, no es por su vida, por sus lecciones de vida. Entonces tratar de quitar el mí, yo les decía igual en el paciente agresivo en la anterior clase a sus compañeros, y entender de que no es que ese paciente sea autoritario con usted, ese paciente es autoritario. No es que ese paciente le grita siempre a usted, ese paciente grita, ¿me entiende? Entonces tratar de quitar la subjetividad y entenderlo como que ese es su personalidad de paciente independientemente de nosotros ayuda, y tratar de acuerdo a eso mantener la calma, escucharlo, tratar de que nuestras respuestas sean tranquilas y pausadas, ¿no? En vez de tratar de responderles rápido, tratar de respirar, tranquilizarnos, entender, como le digo, que no hay nada que hagamos que él sea así, él es así, no es por nosotros, y si él reacciona mal, tampoco es nuestra culpa. Algunas veces
entonces quitarnos un poco de la ecuación y entender objetivamente que él tiene ese problema de personalidad y tratar de explicar lo mismo de una manera más pausada, con frases cortas, tratar de no usar tal vez tanto tecnicismo y simplemente ser claro y conciso, lo más conciso que se pueda, o sea, no dar tantas vueltas, sino ir al ser muy puntual, pero hablar lento y tranquilo, y no demostrarle eso, ¿no? Ese temor, tratar de hacer la regulación emocional, entendiendo de que, en primer lugar, después de eso va a tener consultas y en una semana usted se va a olvidar de él, ¿no? Que no es una situación de vida o muerte, también hay que tener nuestras prioridades claras en un momento, pero que esa persona más problemas tiene él con que lo que le va a causar en el resto de su vida, ¿no? Y manejarlo así, con tratar de manejar la calma eh, y hablar con calma. Y entendamos de que aunque nosotros tengamos una respuesta calma, el paciente puede seguir teniendo, ¿no? Esos problemas, pero aún así nosotros decirle tal vez, no, entiendo lo que me dice, pero esto es lo que yo puedo hacer, ¿no? Ponerle límite y explicarle realistamente hasta dónde nosotros podemos llegar en realidad, ¿no? Porque ya sabemos cómo es nuestro sistema de salud y que entiende lo que él explica, pero también él tiene que entender hasta dónde nosotros podemos llegar, ¿no? Eso es lo que yo le aconsejo, ¿no? Pero no tratar de pensar que estos pacientes muchas veces nos quieren hacer entender que no somos lo suficiente, etcétera. Entonces, no tomárselo como personal y entender que este paciente es su forma de actuar, ¿no? Pero nosotros estamos ahí haciendo lo que se puede y también tenemos límites como profesionales, que no somos dioses, y darlo a entender muy claro, ¿no? Y entiendo su molestia, pero esto es lo que puedo hacer y mantener la calma. Y mira, he visto mil y un pacientes. A mí me tocó, por ejemplo, una experiencia que yo estaba en mi consultorio con un paciente tranquilo y empezamos a escuchar gritos al lado, porque algunas veces se escucha. Pero a mí me admiró, al lado mío estaba la odontóloga, que la odontóloga le dijo: mire, señor, entiendo su molestia. Ella tenía que hacer radiografía, pero no tenía el reactivo, pero lastimosamente a mí no me ha llegado el reactivo. Si usted quiere quejarse, quéjese, escriba una carta, y yo también yo voy a escribir el porqué de hacer mi descargo, el por qué no puedo. Pero esto es lo que lo puede, pero en lo que lo podría ayudar es derivarlo a otro centro. Y el paciente inclusive me acuerdo que sonó que lo dio el puño o sea, golpeó la mesa y ella le dijo: bueno, señor, quiero que me diga su respuesta, no se puede golpear los muebles en la institución. Si usted sigue con esas actitudes, llamaré a seguridad. Y le dijo, pero si usted quiere esperar, yo le hago la como que las referencias, ¿no? Y al final el señor creo que caminó y dijo: ya hágame las referencias, y se fue. Pero ella lo manejó bastante bien, ¿no? Lo que le explicó, porque en ningún momento ella lo dejó hacer su show, y ella en ningún momento, y a pesar de que estuvo en peligro, pero le dejó claro los puntos, ¿no? De las cosas, y mantuvo la calma, ¿no? Y yo recuerdo que dije, bueno, a pesar de todo, ¿no? Uno puede tener miedo porque ella estaba con la puerta cerrada y todo, pero ella tenía su teléfono y le digo: si usted sigue así, voy a llamar a seguridad y le aseguro de que no va a terminar bien, ¿no? O sea, le dio a entender de que tenía un límite, ¿no? Y usted sabe que en el hospital hay seguridad en todos los lados, o sea, le dejó claro como para que, y él rapidito bajó, ¿no? O sea, entendió de que no solo se estaba enfrentando con ella, sino de que lo que estaba haciendo iba a tener una responsabilidad, ¿no? Entonces, al momento él le dijo: refiérame de muy mala manera. Ella le hizo la referencia tranquila y lo despachó, ¿no? Porque evidentemente no era una cosa de que ella no quería atenderlo, sino que no tenía los reactivos, ¿no? Pero pasa algunas veces y la manera en que nosotros lo resolvemos ayuda bastante. Pero obviamente ella me dijo de que desde ese día ella
cuando le toca a ese paciente, pide que le acompañe a alguien del personal, ¿no? Porque, bueno, reaccionó de esa manera y ella lo escribió en la historia. Porque también nosotros estamos en todo nuestro derecho también, ¿no? De informar, ¿no? Si el paciente fue amenazante y podemos correr peligro, ¿no? Y también ella, informó al momento y escribió y llamó por su teléfono, pero evidentemente lo mejor por eso es de que nosotros tengamos ciertas cosas, el paciente entró bien, ¿no? No había una indicación de que el paciente era agresivo, el paciente se puso agresivo con ella y no era ni siquiera un paciente, o sea, no era una consulta psiquiátrica ni siquiera médica odontológica, ¿no? Pero algunas veces pasa, ¿no? Entonces hay que saber cómo reaccionar. Y si tienen que gritar, algunas veces griten, ¿no? Algunas veces toca eso también. Pero hay pacientes que simplemente son autoritarios, no agresivos, ¿no? Y lo que hay que hacer es mantener la calma, pase lo que pase. Y después, si necesitan, obviamente, descargarse con un amigo, con un profesional, lo hacen, ¿no? Porque como decíamos, es bien complicado que un paciente que esté quemado con el trabajo, especialmente público, trabaja. Entonces también es la parte de autorreflexión de hasta dónde llego y hasta dónde me está afectando y buscar ayuda también yo como profesional. Por ejemplo, a nosotros los psiquiatras, desde las residencias nos dicen de que es bueno que te hagamos un poco de psicoterapia, ¿no? Y nosotros nos pidieron, inclusive desde el segundo año, hacer psicoterapia como requisito y fue algo que yo agradecí mucho, ¿no? Porque a mí me ayudó mucho a manejar mi estrés y a regularme a mí misma, ¿no? Y algunas veces nosotros por ser profesionales nos da vergüenza y no lo queremos hacer, pero algunas veces tenemos uno de los trabajos más estresantes junto con los policías. Hay trabajos que tienen los índices más grandes de burnout, que es estar quemado, perdón si nunca lo puedo pronunciar muy bien en inglés, pero básicamente significa estar quemado, esos trabajos que te queman realmente, como él le hablaba del meme, ¿no? El médico quemado, ¿no? Porque realmente es una profesión muy estresante y que tenemos muchos factores de complejidad. Entonces nos ayuda a pensar hasta dónde podemos y si necesitamos ayuda. Y es importante esto. Y bien, Damaris, que para usted lo vaya analizando desde ahora y vaya viendo todas las formas. Yo de todas maneras le voy a tratar de buscar alguna información de paciente autoritario, y cómo podría usted, las tácticas, ¿no? Para hacer, digamos, ¿no? Para cómo poder manejarlo, ¿no? La regulación emocional y cómo poder manejar ese tipo de pacientes. Pero es importante localizar algo que a nosotros realmente nos podría bloquear inclusive, ¿no? Al actuar profesional. Usted, Erika, Andrea, Erika, usted era la que no estaba pudiendo entrar, no sé si me estoy equivocando, que me escribió. Erika, ¿me puede escuchar? Sí, ¿no? Ahora, disculpar, le mandé mal el link y ya después me di cuenta. Perdón. Y no pude ver el video. Sí, bueno, básicamente estamos hablando del paciente difícil, Erika. Y los pacientes que usted cree que para usted sea difícil, de todas maneras les voy a pasar yo, chicos, el enlace del video para que lo vean en YouTube, como les dije. Ahí salió el nombre y dije, ¿no? Ahorita les voy a decir el nombre porque salió el nombre del psicólogo, pero lastimosamente ahorita se me fue el nombre. Mis disculpas, cuando estoy recién levantada se me hagan muy rápido las cosas. Pero les voy a poner el enlace y les voy a escribir el nombre del autor y voy a tratar de ponérselos en el video, el nombre del autor y el enlace ahí, digamos, ¿no? Porque es importante respetar el derecho de autor y para que ustedes lo vean propiamente su explicación, que creo que la hace muy bien desde un punto de vista psicológico. Pero básicamente, Erika, lo que estábamos hablando era de ese paciente que para nosotros nos puede parecer difícil de manejar o entrevistar o que nos daría miedo que nos toque, digamos, ¿no? Para usted, Erika, ¿qué paciente cree que sería difícil para usted de entrevistar, manejar o tratar? Yo creo que también los pacientes que tienen, como dijo mi compañera, ese carácter autoritario. Ya. Es difícil. Ya es complicado, ¿no? Sí. Ya. Usted, Sofía,
Después de ver todo esto, ¿qué paciente cree usted, haciendo una reflexión, que le sería más complicado? Cuénteme. Doctora, para mí creo que sería el paciente agresivo. Ya sigue siendo, ¿no? Sí, que eso, como Sí. les dije, lo vamos a ver en la siguiente clase específicamente, porque creo que es un paciente que merece, ¿no? Una explicación específica de qué podemos hacer, ¿no? Y no les quiero adelantar nada para que estén como que esperando el video, ¿no? Y vamos a hablar de ese paciente específicamente y de las urgencias psiquiátricas también, porque son tipos de pacientes difíciles, ¿no? El paciente suicida y otras cosas que nos tocan, y no solo lo toca al psiquiatra, porque llegan pacientes que han consumido sustancias, no, no para mucho más que solamente lo que le digo de mantener la calma, ¿no? Hay pacientes que con solo mantener la calma ya, pero cuando el paciente es más agresivo y va más allá, necesitamos ciertas técnicas y saber qué hacer y qué hacer. Me estaba fallando. Quiero ahora mostrarles unas diapositivas, chicos. El Mateo me está escribiendo algo, ¿o qué pasó? Ah, no, yo lo apreté y me salió así. Corta. Bueno, se está cortando, chicos. Un poco, doctora. Sí, Se doctora, un poco. está cortando un poco. Sí, sí. ¿Ya? ¿Pueden verlo, chicos? Se llama abordaje de atención primaria. ¿Logran verlo? ¿O no se ve? No, doctora, no se ve. Bueno, No, chicos, Ahora lastimosamente, sí. ahora sí. Bueno, voy a Sí, tratar de sí. seguir, pero si realmente se corta, vamos a tener que terminar. Igual, el video del anterior grupo, hablé de los mismos temas, y se los voy a pasar el slideshare. Y creo que la conexión estaba mejor así el día de hoy, que como yo digo siempre, que el clima se pone mal, nuestra conexión se va a no sé dónde, pero se frega. Bueno, darles un poquito más de ideas del abordaje del paciente difícil y más consejos, ¿no? ¿Quién es el paciente difícil? Aquí vemos que sería el paciente hiperfrecuentador, o sea, el paciente que va muchas veces y nos cansamos de verlo. O sea, aunque no crean, por más de que el paciente sea muy buena gente, nos llega a cansar, ¿no? Siempre, que nunca mejora, porque eso como que, o sea, uno hace lo posible y que siempre te diga que nunca mejora, llega como que a quitarnos la paciencia algunas veces. El somatizador, como lo explicaron, que es ese paciente que ha ido a muchos médicos, que tiene síntomas médicos, y a diferencia del hipocondríaco, es que el hipocondríaco como que tiene visualizada una enfermedad, y él te dice, tengo esto, y él dice que tiene todos esos síntomas, y algunas veces hasta lo somatiza. El somatizador, en cambio, no tiene una idea clara de qué enfermedad tiene, pero Se escucha mal, doctora. Se escucha entrecortado, doctora. esa, eh, eh, viene con dolor de espalda, viene de qué hacer para manejarlo. Igual los voy a subir
Sí me está diciendo que mi conexión está mal, lo siento. No puedo hacer mucho porque ya la moví, mientras estaba el video fui a moverla, pero lastimosamente cuando está mal no siempre podemos hacer mucho. Entonces, yo lo voy a subir a este video y el video de la anterior clase que lo puede dar un poquito más completo. Entonces, para que ustedes también lo vean los dos videos, y les voy a pasar el video que les mostré, ¿no? Con el autor y todo. Y les voy a pasar las diapositivas también para que ustedes, en realidad es un SlideShare que está en internet para que ustedes lo puedan ver y ustedes lo puedan leer un poquito más y ver, ¿no? A ver si, que les vaya respondiendo más respuestas de manejo, ¿no? De este tipo de pacientes. Voy a detener la grabación, la vamos deteniendo.